Hola, somos el equipo de Corazón a Corazón y esto es Lo que callamos las terapeutas. Aquí hablamos con honestidad sobre lo que nos pasa cuando acompañamos a otras personas, nuestras dudas, emociones y aprendizajes. Queremos que encuentres aquí un espacio de conexión y reflexión. Quédate porque detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo episodio de Lo que callamos las terapeutas. Estamos re contentas por estar acá. Yo en particular, pues agradezco mucho a todas las personas que se han dado el tiempo de escucharnos y de vernos. Hemos tenido muy linda respuesta, muy amorosos, muy respetuosos todos, entonces muchas gracias. Y bueno, pues ahora estamos solamente nosotras tres. Que sepan que esta va a ser la dinámica del podcast. Vamos a estar intercalando entre integrantes del equipo de Corazón a Corazón. Y pues con un nuevo tema, por supuesto, en cada episodio. Vamos a empezar presentándonos porque a mí se me fue el avión la vez pasada, ¿verdad? Nadie me dijo nada tampoco, y pues como que así fue, pero no, la cosa no era así. También les escuchamos, o sea, fue parte de la retroalimentación que nos dieron y también lo recibimos también con mucho gusto, ¿no? Que nos empiecen a retroalimentar para que esto sea cada vez mejor. Y pues nada, vamos a presentarnos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ay, bueno. Yo me llamo Jimena del Castillo, me dicen Jime. Tengo muchos apodos, pero me pueden decir Jime. Yo soy psicóloga, después estudié una especialidad en musicoterapia humanista y luego el máster en psicología transpersonal en la Escuela de Psicología Transpersonal, que tiene una sede a nivel internacional, y ahora estoy estudiando una maestría, porque aquí tengo que contarles que tenemos una virtud y defecto en el equipo, nos gusta mucho estudiar. Entonces, pues sí le invertimos a las formaciones. Entonces, ahora estoy estudiando una maestría en Derechos Humanos y bueno, en la Universidad Internacional de La Rioja, y pues llevo muchos años acompañando a personas en situación de vulnerabilidad social, son más o menos 21 o 22 años. Específicamente acompaño a personas que viven con VIH, población LGBTIQ+, niños, niñas, adolescentes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, quienes han perdido el cuidado familiar o parental, quienes viven en casas hogar o vivieron en casas hogar. Y bueno, pues también personas adultas sobrevivientes de algún tipo de violencia en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto violencia sexual, violencia de pareja, violencia de género, ¿no? Diferentes tipos de violencias. Y pues así les quiero contar que yo tengo como muchas vidas, ¿no? En el sentido de que pues además de ser psicoterapeuta, pues mucho de mi trabajo, además del trabajo que hacemos en De Corazón a Corazón, que es acompañar a pues, organizaciones, empresas, organizaciones humanitarias, escuelas, pues también tengo mis propios proyectos para transformar los modelos de atención de las casas hogar en enfoque basado en derechos humanos. Entonces ahí me toca trabajar mucho con niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, pero también con el personal, tanto en México como en otros países. Y en De Corazón a Corazón, pues también trabajamos tanto en México como en otros países. Y pues en psicoterapia, ¿qué creen? Que también me pasa lo mismo. Trabajo con personas en México, ya sea Ciudad de México o de los diferentes estados de la República, pero también acompaño a personas en otros países, ¿no? Personas que son mexicanas o personas latinas que viven en otros lados, entonces me toca desde Malasia, Irak, Canadá, Estados Unidos, o sea, me ha tocado de todo. Entonces, pues lo mío es como esta parte de acompañar desde diferentes aristas y lados y las diferentes problemáticas. Así como que básicamente, perdónenme.
Brevemente. Brevemente. Le vamos a poner por 2. Ajá, sí, póngale por 2. Pero es que me gusta, yo soy me gusta el polywork, entonces pues es eso, ¿no? Así Claro, es, claro. así es. Así es. Básicamente. Básicamente es el polywork. Gracias, Jimmy, muy bien. Claro, bueno, pues un gusto. Mi nombre es Marisol. A mí me dicen Mar. Y pues yo también soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en neuropsicología y educación. La población normalmente con la que yo trabajo es infancias y adolescencias, por supuesto, con sus cuidadores primarios, mamá, papá, tíos, abuelitas. Y también tengo especialidad en sexualidad. Tengo varios diplomados en duelo, en infancias, en crianza respetuosa, una certificación de mindfulness precisamente para infancias. Y como bien lo decía Jime, nos encanta estudiar en este grupo de amigas geniales que tenemos y que somos entre todas. Entonces, estoy justo cursando un diplomado en terapia contextual hacia adolescencias, y ya tomé una formación de habilidades en DBT. Entonces, quién sabe qué me depare. ¿Qué es DBT? DBT es un nuevo enfoque en psicología que permite aplicar herramientas hacia las personas, hacia infancias y adolescencias, particularmente yo, un tanto más humanas, un tanto más de introspección, no tanto dirigido como en algún momento cognitivo-conductual, como en esa formación o en esa restricción, digamos, sino más hacia la escucha de las infancias y las adolescencias. Y wow, todo un mundo que descubrir ahí con estos nuevos enfoques que permiten precisamente ver a infancias y adolescencias como personas, como lo que son, no como una partecita chiquita de un ser adulto que en algún momento va a ser, ¿no? Entonces, no sé qué me depara el próximo año en formación. Tengo miedo para mi cartera, pero pues sé que voy a ceder, sé que en algún momento hay algo, hay una maestría, diplomado en medio, y cuando menos lo pienso ya estoy en 2, sin dormir, por supuesto, con mucho café en mi sistema, pero bien, al final de cuentas todo bien. Y bueno, pues. ¿Y en De Corazón a Corazón cuánto llevas? Y en De Corazón a Corazón llevo ya 4 años. Yo voy por el 5.º año apoyando a muchas mujeres en diversas partes del país. Me ha tocado como esa fortuna de viajar con mis compañeras, con amigas que, wow, o sea, el trabajo que ellas hacen desde antes de que yo me integrara al equipo ha sido sorprendente, y dar esa atención, ese acompañamiento a otras colegas que pueden estar desgastadas por múltiples factores, no nada más propiamente por el trabajo, sino por su entorno también es increíble la manera en la que podemos colaborar y apoyarnos mutuamente y tener ese ojo no nada más clínico, sino humano, de observarles, de escucharles. Me encanta formar parte del equipo. Gracias, Mar. Gracias. Y bueno, pues yo les cuento que también soy psicóloga, hice la especialidad en psicología clínica, luego hice la subespecialidad en psicoterapia infantil y adolescente. También pues tengo diferentes diplomados en primeros auxilios psicológicos, en educación sexual, en educación emocional. Tengo la maestría en terapia familiar sistémica. Tengo también una formación en Hakomi. Hakomi es un acompañamiento de autoestudio asistido. Entonces se trata de que la persona desde la atención plena pueda hacer un estudio de sus creencias, que pueden ser creencias que le dificultan en su experiencia actual, y se busca transformar a través de nuevas experiencias que el sistema
sea mucho más saludable, que la persona tenga una experiencia actual mucho más sana. Y se usa mucho del principio psicocorporal, principios taoístas, de la Gestalt. Entonces se trabaja mucho con el cuerpo, se trabaja mucho con la compasión. Es un enfoque muy, muy bonito. Y bueno, pues recientemente, además de dedicarme al consultorio, pues al consultorio particular estoy acá de corazón a corazón ya desde hace 7, 8 años. Uh-huh. Igual pues acompañando a personas en todo el mundo y esto que comentaban mis compañeras, ¿no? Es bien lindo poder estar ahí para otras personas en México, en Centroamérica, y pues también nos ha tocado desde la distancia, ¿no? Gracias a lo que surge en pandemia y la atención que empezamos a dar a distancia, pues hasta ahora vamos brincando junto con los colegas, ¿no? Sobre todo los que trabajan en organizaciones humanitarias, ¿no? Que empiezan a mí me tocó una en Bangladesh y luego otra en Panamá, ¿no? Y luego se movieron una a Irán y luego se fue a Chicago y así. Entonces está lindo acompañarles en ese brincar por continentes. Y también me he dedicado un rato a acompañar a organizaciones para que sus objetivos sean pertinentes, para que lo que dicen que están haciendo para la población lo hagan y que los resultados de la intervención sean efectivos y que además se sostengan en el tiempo. Entonces también me ha gustado mucho esta parte de desarrollar programas de intervención con distintas instituciones en México, en todo el país. Entonces, bueno, pues sí, como pueden ver, hay una multiplicidad de formaciones, de aproximaciones y de especialidades en este equipo. Y ya verán de las demás, Y sí, bueno, ella es Carmen, porque faltó que dijeras que eras Carmen. Sí, no dije. No, Jesús, pero bueno, para quien nos escucha, ella es Carmen. Soy Carmen Rodríguez. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estar hablando de los mitos de ser terapeutas. Y creo que justo después de todo lo que acabamos de hablar, podemos estar pensando en, híjole, ¿cómo será Mar? No, Mar seguramente nunca se cansa, ¿no? Y pues Jimena, no le duele nada, ¿no? Y Carmen, seguramente nunca tiene problemas, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata el episodio de hoy, de cómo puede haber como esta idea de que somos superheroínas y pues la verdad es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, quiero preguntarles, para empezar, pues, ¿cuál es el mito que han escuchado con más frecuencia, tanto dentro del gremio como fuera del gremio? El que yo más he escuchado es que todas las personas que estudiamos psicología tenemos algo mal. Ajá. O sea, propiamente creo que mucho ronda la palabra de estar locas o locos, ¿no? O sea, como esa palabra en particular es, ay no, pero es que ustedes están súper locas, ¿no? Es que los psicólogos están súper locos. Entonces creo que esa es como que la palabra que más llegamos, o yo he escuchado que llego a arrastrar en cuanto a lo que los demás comentan, ¿no? Y como dentro de, incluso en las sesiones, llega a ocurrir que es, o sea, desde que entran la primera vez, familias, mamá, así, incluso adolescentes, es, ¿dónde me siento? ¿No? Porque seguro donde yo me voy a sentar me vas a analizar, ¿no? Me vas a psicoanalizar y yo, relájate, es un sillón, donde quieras, en el tapete, en el piso, ¿no?
Entonces como que eso, como que asumen que siempre estamos ahí revisando el negrito del arroz de las personas y que al lugar al que vamos o con quien convivimos, familia, es de, pero me vas a psicoanalizar, ¿no? O también el típico de, dame un consejito. Y yo, no, es que yo no doy consejitos, ¿no? Como, ¿por qué daría consejitos? Entonces, como que eso, esa fantasía de que siempre estamos ahí viendo como todo, ¿no? Así todo a todas las personas, todo a la vez. Dices, pues no, o sea, primero no gano dinero por eso, Claro, pero sí. también me canso, ¿no? O sea, me gusta ser Claro, una personita sí. más en el mundo que le gustan ciertas cosas, que le duelen ciertas cosas y que disfruta otras, ¿no? Es que pareciera que piensan que tenemos como este poder de la lectura de la mente y que rayos X y rayos del cerebro. X y que entonces todo el tiempo vamos a tener activado esta cosa de percibir lo que le pasa a otras personas. Y si bien es cierto que por supuesto que hay una parte intuitiva, hay una parte clínica y tal, pero también imagínenselo como un switch, ¿no? O sea, también se desactiva y si estamos en una reunión de amistades, vamos a estar en esa reunión y no vamos a pensar en otra cosa. Y quiero decirles que también hay personas terapeutas que han vivido violencias, ¿no? Y que a lo mejor podrías pensar, ¿no? Tú que nos escuchas o que nos ves, ¿cómo no se dieron cuenta? No, pues es que hay dinámicas de poder y estructuras que son mucho más grandes que el ojo clínico, ¿no? Porque al final pues somos personas y estamos ahí. Entonces creo que esa es otra. Y una que me pasa a mí, o sea, sé que no a todo mundo, pero a mí sí, pues es el tema de la imagen, ¿no? Porque para quien nos está escuchando solamente, pues no están viendo mi cabello de colores, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona que siempre me pongo el cabello de colores, o sea, lo he tenido morado, rosa, rojo y las diferentes variantes, ¿no? Saludos a mi estilista, ¿no? Que es una reina, ¿no? Y entonces, y también tengo tatuajes, ¿no? Tengo 16 tatuajes. Y ese es un temazo, porque hay personas que piensan que una persona que se dedica a lo que nosotras nos dedicamos no podemos tener ese tipo de imagen o como si entonces no fuera profesional. Y quiero decirles que es al revés. O sea, a mí, trabajando con adolescentes, o sea, yo no hago esto por eso, pero sí con adolescentes es súper taquillero, ¿no? O sea, es así como, qué cool, ¿no? Y más bien, obviamente yo no lo hago por eso, lo hago por decisiones muy personales, porque me gusta hacer así, pero al final justo es este mensaje de, pues esta soy yo, ¿no? Y desde lo que yo soy, pues te acompaño. Pero creo que socialmente tienen una expectativa que también lo recrean mucho en las películas y en las series como de personas rígidas y pues la verdad es que no. Yo creo que también tiene que ver un poco por cómo de alguna manera sigue esta asociación muy fuerte entre la psicología y la medicina, ¿no? Y pues, ¿qué pasa con los médicos que se ponen la bata blanca, ¿no? Está el escritorio de por medio y entonces hay como una pulcritud, como algo que se le mira como al personal médico como, ¿cómo decirlo? Así como si fuera algo como idealizado, intocable. Y entonces esa asociación que nos toca como por rebote, yo creo que muchas personas entonces tienden a tener como esta imagen, ¿no? También de que nosotras nos vamos a mantener así como... pero no, o sea, la realidad es que creo que nos mantenemos siempre desde lo humano, ¿no? O al menos, o sea, por lo menos creo que nosotras sí podemos afirmar que somos como muy, muy sensibles a lo que le está pasando a la otra persona y siempre nos mantenemos muy profesionales, pero claro que pues también en el mundo nos pasan cosas, porque también somos personas, ¿no? Y también tenemos pérdidas y también tenemos dificultades económicas, familiares, de toda índole, y también nuestro contexto nos afecta, claro, ¿no? Lo que pasa en el mundo, ¿no?
tenemos una capacidad también, o sea, de regularnos, ¿no? En el consultorio tenemos la capacidad. Siento que, no sé si lo perciban así ustedes, pero como que uno va haciendo callito. Y claro que las cosas nos afectan y nos cansa pues acompañar a las personas desde el dolor y desde su momento más vulnerable, pero como decías, Jimé, tenemos también esta habilidad de hacer un switch y de que cuando vas al cine o cuando vas al restaurante no estás analizando, no estamos. Sí, claro, como hay una capacidad de observación, pero también decías, ¿no, Mar? O sea, no estamos cobrando. Por eso yo sí aplico cuando me dicen, ¿no? Oye, y que toda consulta genera honorarios. Toda consulta genera, me quieres preguntar algo, quieres saber, todo genera. Pues sí, o sea, es como que en broma, como en serio, ¿no? Es mi manera de poderle comunicar a la gente que no estoy trabajando todo el tiempo y la verdad es que tampoco tenemos los elementos. Lo que sucede en el consultorio es algo muy particular, o sea, se hace una observación clínica, a veces aplicamos pruebas psicométricas, pues se hace como todo un estudio para tener elementos suficientes y entonces sí poder hacer un diagnóstico o poder tener como metas terapéuticas, ¿no? O como ir observando ciertos rasgos de la personalidad de la persona, pero eso no lo tenemos cuando vamos a la fiesta con la familia, eso no lo tenemos en la reunión, o sea, nos falta información, aunque quisiéramos, estaríamos especulando nada más. Sí, claro, y sabes, en esto que mencionan, pues también está esa otra parte que en sesión activamos y tenemos este switch. Entonces ahí nos concentramos, ahí estamos presentes, ahí estamos atentas a la escucha, a la empatía, a todo lo que se abre, pero fuera de en el mundo, pues también somos parte de esa dinámica donde igual y no vamos a reaccionar tranquilamente en todo momento ante los factores externos, ¿no? Sí. O sea, hay tráfico, se nos mete un carro, se nos mete una moto y es ¿no? O sea, una explosión de emociones, una intensidad que uno diría, ay, ¿a poco eres psicóloga, no? Y no te, claro. ¿por qué explotas? ¿Por qué pierdes el control? ¿Por qué dices grosería? Exacto, sí. O sea, a mí me pasó una vez que me acuerdo que iba manejando y una persona se me metió, ¿no? Así como un coche. Y yo me enojé mucho, pero yo no soy, o sea, mi personalidad no es explosiva en ese sentido, ¿no? Entonces, lo único que alcancé a decirle fue, toma terapia. Y me reí muchísimo. Dije, bueno, esa es mi manera. Pero justo, o sea, al final, digo, ese fue un recurso, pero podría haber sido que no. Y podría haber sido que reaccionara como el 90% de la gente que maneja en esta Ciudad de México, ¿no? Y pues también pasa, ¿no? Y también nos enojamos y también hay momentos donde nos desesperamos y momentos donde nos frustramos, pues porque somos personas que, igual que todas, ¿no? Que tenemos emociones y tal. Claro, sí inventamos madres. Sí, también. No sé, y sí lloramos. Ahora, también pues como en niveles como más complejos, también nos deprimimos. Ajá. O sea, no es cierto que una psicóloga no se puede deprimir o no puede tener ansiedad. Claro que sí. A ver, sí hay como algunas herramientas, ¿no? Que quizá vamos aplicando porque pues, tenemos el conocimiento, pero también como seres humanos que están tratando de mantenerse sanos, porque eso es lo que pasa. La depresión y la ansiedad son respuestas que surgen cuando la persona trata de equilibrar la psique, cuando tratamos de mantenernos ecuánimes y sanos. Ante este contexto, pues es muy retador, entonces nos enfermamos. Es como también los médicos, si le dijeras al doctor o a la doctora, oiga, no le puede dar una infección, no le puede dar una gripa, pues claro que no, también se van a enfermar y a nosotras también nos pasa, ¿no? Si llegamos a tener también el síndrome del burnout, llegamos a quemarnos por tanta chamba que llegamos a tener,
pues nos desgastamos, ¿no? Y tenemos también nuestro proceso terapéutico y también llegamos al psiquiatra, que lo sepan también. También, claro, por supuesto. Aunque es de decirles que a mí en su momento sí me costó mucho trabajo ir al psiquiatra, ¿no? Sí fue como reconocerme en esta vulnerabilidad. No fue fácil y es parte, creo que, de lo que nos atraviesa, ¿no? A nivel emocional y a nivel profesional, como, híjole, o sea, ¿cómo yo puedo llegar a un momento de tanta vulnerabilidad y necesidad que necesito medicamento? A mí, ¿sabes qué? Me ha pasado mucho que ha sido como muy fuerte cuando he tenido alguna situación a nivel físico, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos años que me tuvieron que operar de emergencia y tal, antes de la operación trabajé y atendí gente con dolor físico, ¿no? Traté obviamente, de reprogramar lo más posible, pero hubo algunos casos que no se pudo y entonces era muy fuerte para mí, o sea, porque yo sentía o sea, imagínense, porque pues literal, o sea, me hicieron una histerectomía, entonces estaba yo con un dolor muy fuerte. Me acuerdo que un amigo de corazón también me mandó un cojín de estos eléctricos, y entonces lo traía yo puesto como para poder atender, y eso es difícil, y justo pasa lo mismo con la salud mental, ¿no? Es decir, habrá veces que tengamos a lo mejor la muerte de alguien querido, ¿no? O a lo mejor una noticia muy devastadora, o a lo mejor problemas de pareja, o a lo mejor incertidumbre económica, y nos toca levantarnos y respirar y ponernos al servicio de la otra persona así como estamos, ¿no? Claro. Y justo para eso nos preparamos. Ajá. Justo para eso también supervisamos y también consumimos nuestro producto, o sea, también tomamos terapia porque lo necesitamos. Y claro, es eso parte de este compromiso de podemos decirle al otro, ve a terapia, pero porque sabemos nosotras mismas cómo nos cambia el ir a terapia. O sea, cómo todo lo que trabajamos, todo lo que deconstruimos, todo lo que nos damos cuenta dentro de ese espacio. Y asumir también que en esas expectativas que nos colocan, justo, o sea, como a veces es ¿a poco tienes hijos? ¿No? A mí me ha tocado de repente las mamás de, ay, pero tú seguro ni tienes hijas o hijos, ¿no? O sea, casi ¿por qué me das consejos si tú aplicaras esa intervención o esa dinámica en casa, seguro no te funciona? Y bueno, igual funciona, ¿no? Porque también lo aplicamos. Entonces, es como en esa parte, igual las personas a lo mejor me ha tocado que a veces cuando llegan a consulta, sesión, te ves muy joven o casi como ¿qué vas a saber de la vida? O ¿qué tanto podrías saber para acompañar mi proceso? Entonces, no nada más es eso, ¿no? O sea, como bien lo decía Jimé, incluso en el aspecto físico, en lo que te pones, ¿no? ¿Por qué no llevas bata? ¿Por qué no? Sí, en algunos casos me ha tocado como, ¿por qué no te pones bata? No. No, ¿por qué tendría igual, mira, mi conocimiento está en mi cuerpo, en mi cerebro, ahí anda, no con bata. Ajá, sí, exacto, ¿no? Con bata y sin bata yo sé lo que sé, ¿no? Y también, o sea, como hay un mito, consideraría como una expectativa de cómo nos tendremos que ver, cómo nos tendremos incluso que vestir, ¿no? Muy formales, incluso particularmente, bueno, cuando yo atiendo a infancias, sí de repente tengo como esa mirada, porque uno lo observa, ¿no? Esa mirada de papás o de mamás de como que se ve que como que no sabes, como que solo vas a venir a jugar con mi hijo, con mi hija, como que, híjole, quién sabe, ¿no? Porque
claro, o sea, yo llego con los niños o los adolescentes así de, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, pues porque justo es su lenguaje, Exacto. ¿no? No me voy a decir, oye, ¿qué te duele? Estilo doctor y, a ver, cuéntame más, o sea, por supuestísimo que no. Y hay algunas familias que son, bueno, a mí particularmente me ha tocado que son un tanto más demandantes de, ¿y qué estás trabajando? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo lo haces? Y es que mi hijo o mi hija solo me dice que platicas o que juegas, ¿por qué juegas? Y yo, wow, ¿no? O sea, es toda una expectativa quizá de estar, de cómo se imaginan incluso las familias, qué sucede dentro de las sesiones y también con mujeres que acompaño esta otra mirada, ¿no? A través de un tercero, que ya lo mencionábamos un poco en el primer episodio, que era esto de, pero es que, ¿qué haces? ¿No? A mí mi psicóloga me deja muchas tareas, ¿por qué a ti no te deja nada? Pues claro, por la personalidad de la persona, ¿no? O sea, si sé que no tiene tiempo, que no tiene espacio para hacer X actividad, pues como por qué le dejaría algo que sé que no le va a funcionar y que además por ahí no va, ¿no? No para todas las personas queda Claro, ciertas y actividades. lo que decíamos, ¿no? De las metodologías, ¿no? Me hiciste recordar una anécdota de hace unos años, que luego podemos hacer un capítulo de cómo nos conocimos, pero bueno, Carmen y yo nos conocimos en una organización, porque trabajamos mucho en organizaciones de la sociedad civil, y en esta en particular había un uniforme, y era muy chistoso, para mí era horrible, la verdad, porque era así como de, pero yo, ¿por qué un uniforme? Porque no era bata, ¿no? No, era traje sastre. Era como de trabajar en el banco, chaleco, ¿no? saco. ¿En serio? Sí, y cada Increíble. día tenía un color distinto, ¿no? Yo la verdad es que lo odiaba, verdaderamente. Y entonces en algún momento yo le dije a mi jefa, en ese momento, que pues que no iba acorde a las actividades que hacíamos, porque justo trabajábamos con niños y niñas, y además niños y niñas en situación de enfermedad, y entonces más, o sea, había que hacer un buen de cosas, desde mover sillas de ruedas, etcétera. Entonces era como, no, pues, o sea, no podemos, ¿no? Entonces finalmente logramos que nos cambiaran el uniforme, y entonces teníamos un uniforme un poquito más casual, que eran como unos pantalones así como Pues sí, o sea, como un poquito más casuales, no sé cómo decirles, pero sí. ya no teníamos chaleco. Ya no era el traje, ya no era el saco, ya no, es que por Dios, o sea, sentarte así con los niños en el piso. Claro. Es que te sientas en el piso, justo, ¿no? Que sepan que nos sentamos en el piso, que brincamos, ¿no? O sea, cosas que, pues sí, ¿no? Que requieren, pero sí, es como esta mirada. Y yo pienso mucho en las series de televisión, porque de verdad es que a veces los personajes que ponen de psicoterapeutas en las series o en las películas, de verdad son muy estereotipados, ¿no? O sea, hasta puedo decirles como la pose, ¿no? Que es así como que ponen así la manita y como la barbilla, y entonces hacen una cara así como seria, y en realidad, pues, como pues te no. estoy analizando. Ajá. Y también como hasta el espacio, ¿no? O sea, puede haber como una... Yo recuerdo que en algún momento me preguntaban así como, oye, ¿y el diván? Y yo, no ocupo. ¿No? Porque pues no, es más como de estilo de psicoanalista. Nosotras no somos psicoanalistas, y que también en algún momento a lo mejor también lo hacemos para otro capítulo. No es lo mismo los psicoanalistas que ser psicoterapeuta, es diferente. Sí, pero no utilizamos un diván, ¿no? Hasta en el espacio como que puede haber una expectativa, y pues eso nos lleva a ciertas limitaciones, ¿no? O sea, en su momento fue el no poder acercarnos desde un lugar más amable, más humano para las infancias y las adolescencias de aquel lugar, ¿no? En otro momento es como la exigencia que puede haber de pues desde cómo nos ven, ¿no? Claro, O lo que sí, tenemos que saber incluso, ¿no? Como creo que también puede haber como un cuestionamiento incluso muy fuerte ya lo decías, ¿no, Mar? De cómo hacemos las cosas o de por qué las hacemos de cierta manera.
Yo sí me he llegado a sentir como muy presionada en su Claro, momento, sí. cuando no hay como la Ujú. suficiente confianza, porque o nos ven muy jóvenes o porque, no sé si también tiene que ver, porque somos mujeres, en fin. También, Sí, eso también. claro, Sí, claro, por supuesto que Ujú, los estereotipos de género, como lo veíamos la vez pasada, pues nos atraviesan siempre. Entonces, ujú. eso también pasa, ¿no? Que por supuesto que hay prejuicios, ¿no? No solo a la imagen, sino a que seamos mujeres o a las percepciones que tienen sobre nosotras. Y yo pondría otro que creo que es importante nombrar, sobre todo para quienes trabajamos mucho en línea, ¿no? Yo la verdad es que ahora trabajo muchísimo en línea la parte de psicoterapia y ya lo otro de casas hogar y tal, sí lo hago más presencial en México, pero también en otros países es virtual. Y realmente también creo que ha ido mejorando este tema de los mitos de la terapia en línea, pero también había como Sí. muchos mitos de como si fuera más chafa o tal. Sobre todo al principio, yo creo que mucho en la pandemia, creo que sí nos tocó derrumbar ese mito. Sabemos que la terapia en línea es igual de efectiva que la terapia presencial. Hay todavía como mucha discusión sobre si nos perdemos de cierta información, sobre qué tanto podemos leer a la persona, ¿no? Sobre todo cuando hay como algunos indicadores en el cuerpo, porque también el cuerpo habla, pero yo lo que he encontrado es que se puede trabajar muy bien, es muy efectiva y bueno, además en esta ciudad es súper cómodo porque pues no hay como quedarte en tu casa y no tener que desplazarte 1 hora de ida y 1 hora de regreso, ¿no? Para tomar la terapia. Y además justo te abre un mundo de posibilidades, es decir, te da mucho más accesibilidad para gente que está en lugares donde a lo mejor no hay tantas personas que se dedican a esto o que la terapeuta es tu vecina, ¿no? Entonces es como, bueno, pues tengo otras opciones. Yo, por ejemplo, mi terapeuta está en Colombia, ¿no? Y eso para mí ha sido muy bueno porque justo me da ese espacio, ¿no? Porque pues si no, pues todas son mis colegas, no pueden ser mis terapeutas, ¿no? Entonces, como creo que sí hace falta como también entender que esto más que cerrar nos abre posibilidades y que el impacto es muy bueno, que proporciona como muchísimos elementos y pues sí, ahí obviamente ya ni consultorio en sí tal cual físico es. Sí, claro que tenemos que tener un espacio cerrado, confidencial, con un chorro de criterios, pero pues si el sillón es de tal manera, pues la persona ni lo ve, o sea, realmente tú estás con tu cámara, tu computadora, tu celular. Lo que sí es que ahí sí, tip para la gente que nos escucha, pues es que sí tienen que ser espacios confidenciales y seguros para más partes, ¿no? Sí, claro. Eso sí, pero creo que sí también desmitificar el tema de la terapia en línea está bueno, ¿no? Incluso para infancias y adolescencias, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar con chiquitos desde los 9 años y trabajan súper bien. También pues hay como criterios, ¿no? No es para todos ni para todas, ¿no? Hay quien trabaja mejor en presencial, sobre todo cuando son pequeñitos, pero hay quienes lo hacen súper bien. A mí me ha tocado, por ejemplo, con adolescentes que hasta lo prefieren. O sea, les viene mucho mejor. ¿No? Como que lo piden. Oigan, también les quería preguntar, ¿qué mito nos gustaría dejar de sostener? Aunque las haya acompañado durante mucho tiempo, ¿qué les gustaría terminar de soltar? Terminar de soltar. O más bien piensan que ya no nos afectan los mitos de manera profesional o ética. Sí, fíjate que esto que mencionábamos hace un momento de esa exigencia en mi caso, cuando llega a ocurrir de adolescentes o de infancias, como que debe de haber una manera para trabajar, ¿no? Como una siempre. Y de repente en la exigencia, o sea, como en este cuestionamiento,
a veces he caído justo ahí, ¿no? Como decir, a ver, como yo cuestionarme, a ver, ¿por qué está esta herramienta? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, o sea, todo se sostiene adecuadamente, ¿no? Entonces, ese como mito de debes de trabajar con infancias y adolescencias de cierta manera siempre, ¿no? O sea, como verte en esa figura del adulto que siempre vas a ver o que tendría que corregir, regañar o a las infancias y adolescencias, ¿sabes? Y no, o sea, desde mi postura, desde mi trabajo no es así, o sea, va más hacia esa escucha, va más hacia hacia esa manera de generar un espacio para esas infancias y esas adolescencias que de alguna forma en su vida cotidiana no la tienen. Y entonces en eso se pierde bastante. Se pierde el en verdad escucharles, en verdad entender por qué hacen lo que hacen y por qué no nada más es un no te obedezco o no te hago caso o no te escucho a su alrededor, ¿no? En escuela, en casa, sino tiene un trasfondo que ellos intentan hacerse escuchar y por supuesto la manera, pues lo están aprendiendo y no siempre la manera de hacerlo es la más adecuada y les lleva más consecuencias. Entonces, quizá eso, de repente sí soltarlo, digo, lo he trabajado bastante, entonces ya ahorita casi ya no me sucede. Sí pongo un alto de, a ver, explico también, ¿no? A los cuidadores de, el juego no nada más es solo jugar por jugar, el juego lleva reglas, el juego lleva dinámicas, lleva roles, lleva hablar, lleva interpretar, lleva entenderse, ¿no? O sea, los niños, niñas y adolescencias lo hacen con un fin en particular, dependiendo su personalidad, dependiendo lo que les agrada, dependiendo cómo se pueden expresar a través del juego. Y ya cuando explico todo el mundo que hay atrás de los juegos o de esas dinámicas, es ok, ya, ¿no? Como que ya caché y entonces... No nada más lo traigo que juegue. Ajá, exactamente, no nada más lo traigo que juegue, ¿no? Ajá, exacto, entonces... Ya poco a poco, incluso en las sesiones que yo doy presenciales, es la invitación a esta mamá, a este papá, a este cuidador, a participar en el juego entre 3 o entre 1 a 1 y yo solamente soy observadora, precisamente por todo lo que conlleva este tipo de técnicas. Entonces, cuando lo veo sí reafirmo conmigo misma de sí. O sea, esta es la manera, esta es la forma en la que a mí me gusta trabajar, en la que yo puedo aportar y no desde esa rigidez de regañar a lo mejor al adolescente o a las infancias, porque sí, lamentablemente también me ha tocado, ¿no? Como escuchar que soy la quinta terapeuta en proceso porque vienen de otros procesos que no fue lo adecuado para la personalidad, no que lo hayan hecho bien o mal, pero que no era como, no lograron hacer ese clic, ¿no? Entonces, como eso, como esa parte, porque al final, pues justo por eso nos preparamos, por eso estudiamos tanto. Sí, claro, por eso seguimos siendo siempre estudiantes, ¿no? Para tener una finalidad más allá, para tener más herramientas, para tener una mejor escucha. Para mí este año fue un año de mucho aprendizaje porque pues nos tocaron vivir algunas situaciones en donde personas muy cercanas estaban en mucha vulnerabilidad y entonces eso hizo que yo aprendiera a atender a la gente transitando yo mucha incertidumbre, ¿no? Y la verdad es que nunca me había pasado tanto, ¿no? O sea, obviamente incertidumbre pues siempre he tenido en la vida, pues tenemos incertidumbre, sí, pero creo que este año fue como muy particular en ese sentido. Y entonces aprender a yo regularme, a estar en contacto con mi cuerpo, con mis emociones, con esa preocupación, pero al mismo tiempo también atender a la gente y acompañar, eso para mí ha sido como
un ejercicio interesante porque no lo había vivido tanto como este año, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es como normalizar que estas cosas van a pasar, ¿no? Que vamos a tener, pues, familiares en el hospital o situaciones complejas, y entonces, ¿cómo le hacemos para, pues, seguir, ¿no? De esa manera. Ahora, también por ahí alguien nos escribía, ¿no? Como, me llamó la atención que alguien nos ponía, pero cuídense mucho, y justo quiero decirles que algo que hacemos en este equipo es que nos cuidamos un buen, ¿no? Y ya tendremos un capítulo de eso, ¿no? De cómo le hacemos, pero bueno, yo soy súper disciplinada en mi autocuidado y también soy muy disciplinada en cuidar y acompañar al equipo. Y eso es lo que me mantiene de pie, ¿no? Frente a también tantos trabajos y tan desgastantes, historias tan complicadas. Pero en este caso, en este año en particular, fue aprender a transitar esas emociones que normalmente yo no habito tanto, ¿no? Ok. Para mí creo que ha sido mucho relacionado con lo que decías, Mar, el tema de no tengo que saberlo todo. Claro. Híjole, Sí. y todavía me cuesta, la verdad. También por eso nos la pasamos estudiando otra vez. Sí. Pero sí, creo que es en parte saber que puedo dedicarme. Por ejemplo, hace ratito me llegó un mensaje, ¿no? De, oye, ¿tú trabajas con niños de 3 a 8? Y le dije, no tan chiquitos, ¿no? O sea, yo trabajo mucho mejor de 9 en adelante, ¿no? Y, y también es como saber que aunque puedo ser terapeuta infantil y trabajo con adolescencias, no tengo que trabajar con toda la infancia, ¿no? Claro, sí. Y tampoco tengo que saber como todas las herramientas para hacer una terapia infantil. O sea, tengo bastantes, ¿no? Pero está bien no saberlo todo. Es imposible y tampoco tengo que hacerlo. Afortunadamente también, como decías, en el proceso, ayer una mamá me decía, después de 3 sesiones con su chiquita, va muy bien, ¿no? La retroalimentación en la escuela es favorable, y entonces es así como, Sí. como si vamos muy bien. Y ha sido también entonces confiar, lo que hemos dicho, me parece también en el capítulo anterior, ¿no? Es una parte de lo que hacemos con la persona en el consultorio, y otra parte lo que tiene que ver con la familia, y otra parte lo que puedan hacer en la escuela, pero ahí ya no tenemos alcance, no podemos dar retroalimentación y tal, pero hay otras acciones que no dependen de nosotras. Entonces es eso, es como saber que no está todo en mis manos, y el resultado de la terapia no tiene que ver totalmente con mis acciones, tiene que ver con otros factores. Entonces eso lo sigo trabajando. Sí me llego a cuestionar todavía, no tendría que estar haciendo esto, no tendría que saber esto, ¿y por qué no es esto otro? Ajá. Sí, Claro. pero ya cuando llega la retroalimentación, esas voces se callan un poco. Sí, ayuda. Y también entender el contexto, ¿no? O sea, el contexto está súper complejo. O sea, hay mil cantidad de problemáticas que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y pues nos toca también como entender que pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en niñas, niños, adolescentes se están pasando infinidad de cosas, pero a nivel también personas adultas, el mundo es otro ahorita. Entonces también es como entender pues que obviamente no todo va a estar escrito, y más bien nos toca como compartir las experiencias, y tú cómo le haces, y a ti qué te funciona, y etcétera, ¿no? Porque es así. Oigan, y si tuviéramos entonces que redefinir cómo se ve, o sí, qué fortalezas o cualidades tiene la psicoterapeuta ideal, ¿cómo quedaría? Híjole, pues yo creo que mantenernos humildes, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que
que como gremio necesitamos aprender es justo eso, que no vamos a saber todo. Creo que no perder de vista el contexto social, ¿no? Las realidades que nos atraviesan a todas las personas. Sí me ha tocado, desgraciadamente, ver colegas que siento que están como en una burbujita, ¿no? Y es como de, no, pero espérate, ¿no? Nuestro país tiene X niveles de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, o el índice de feminicidios es tal, o sea, como de pronto como gente que a lo mejor no está muy enterada de lo que está pasando. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad en estar al pendiente de lo que pasa en el afuera y pendiente de lo que pasa en el adentro, ¿no? O sea, sí tiene que haber un trabajo personal constante, porque creo que es con lo que trabajamos, ¿no? O sea, nos ponemos al servicio de las personas y ponemos nuestras historias y nuestra vivencia y nuestro cuerpo también al servicio de las otras personas. Entonces, la chamba no para nunca a nivel personal, ¿no? Creo que es eso. Hace poquito tuve una entrevista con una perito en psicología. Yo nunca había vivido eso, ¿no? Por un delito que viví, y entonces ella me decía, pero ¿desde cuándo estás en terapia? Y yo, pues desde siempre, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo, de hecho, hasta yo viví terapia de juego de niña, ¿no? Pero digamos, ya una vez estudiando la carrera, pues no lo he dejado. O sea, a lo mejor he cambiado de terapeuta, he cambiado de enfoques, he estado en talleres vivenciales, en formaciones muy profundas, ¿no? Pero esa es parte de la chamba, ¿no? O sea, digamos que viene en el contrato, y siento que a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Que es chamba personal constante. Y pues sí, soltar también la idea de la perfección. O sea, eso creo que sería. Para ti, Mar, ¿cómo se ve? Híjole, desde la terapeuta ideal, no, así atorada, así no. Pero considero que parte de las características de una terapeuta ideal sería adaptación. Un tanto en lo que mencionas, Jimé, de no quedarnos en la burbujita. Y también como en esa adaptación de entender que cada persona, cada infancia, cada adolescencia va a necesitar particularmente de ciertas cosas. Y en eso nos toca adaptarnos, por ejemplo, a saber sobre videojuegos, adaptarnos a saber sobre qué tipos de juegos de mesa, pues sí, también nos toca brincar, también nos toca, no sé, hacer ejercicio junto con las infancias, ¿no? O sea, y también con adultos, ¿no? En ocasiones no generamos una adaptación al hoy en día, a lo que vivimos ahorita, a saber que si el país está atravesando por un momento muy violento, por un momento en donde hay mucha incertidumbre en trabajos, donde la economía no está funcionando adecuadamente, donde cada vez es más costoso adquirir una vivienda, ¿no? Donde toca a veces compartir habitación con muchos hermanos, primos o sea, no vamos a poder modificar eso, y entonces las intervenciones que hacemos deberían o podrían, más bien, lejos de un deberían, podrían estar adecuadas y adaptadas a eso, a lo que vive cada persona que atendemos en las sesiones, porque también entender como esa responsabilidad, quizá junto con esa adaptación, la responsabilidad también que tenemos al momento de hacer una pregunta, de hacer una intervención. En ocasiones podemos cuestionar, digamos, como de más el entorno, y no dimensionamos que ese entorno
las personas que acuden con nosotros a sesión no lo pueden cambiar. Así es. O sea, no pueden nada más decir, claro, voy a dejar mi trabajo porque es muy pesado, porque no me cuidan, porque mi jefe me vulnera o mi jefa y listo, dejo el trabajo y adiós, ¿no? Ajá, next. O sea, no. La intervención también se tiene que adaptar a las necesidades de las personas y decir, bueno, no es el momento para dejar el trabajo, vamos a trabajar cómo cuidarte, cómo protegerte, cómo resguardarte ante alguna situación en el trabajo que sea fuerte para ti, que sea invasiva para ti. Entonces, en esa adaptación, esta apertura de que pueda haber muchas otras opciones que le funcionan a las personas y que están fuera del área de psicología y que si están fuera del área de psicología, tener esa apertura, esa adaptación de, bueno, a ver, ¿qué te está funcionando de eso? Y vamos a traer un poco de eso a la terapia para integrarlo adecuadamente y no recibir una desaprobación hacia la persona de lo que está intentando hacer para estar mejor, ¿no? Porque yo me he enfrentado también mucho a eso, de, oye, pero yo a la par de terapia también hago, flores, ¿no? Flores de Bach, o también hago, Reiki, ajá, yoga. sí, y entonces de meditarles, decir, no, pero ¿por qué eso está súper mal? Al contrario, qué bueno, porque me habla de herramientas que está intentando esa persona o esa mamá o ese papá para estar mejor, para que la familia esté mejor. Entonces, validar ese esfuerzo, no nada más decir no funciona. No funciona porque está dentro de mi burbuja y mi burbuja me dice que solo cierto enfoque te va a funcionar. Sí, ¿no? Y si no practicas tal enfoque, deja a tu terapeuta, aun cuando ya lleves 5 años y te haya dicho, me siento súper a gusto, escuchada y todo. No. Entonces viene un juicio. Sí, o sea, viene una situación de cuestionarse a la misma persona de todo su proceso. Y qué horrible que generemos eso, o que se llegue a generar eso en las sesiones, ¿no? Entonces, por ello creo que como adaptación y responsabilidad podrían ser parte de esas características, ¿no? No todo lo que yo haga en la sesión va a funcionar para todas las personas siempre en todo momento. No, basta. O sea, tampoco soy ¿qué? ¿No? O sea, como la terapeuta bajada del cielo. O sea, no. Sí, sí, yo creo que entonces hay que replantear la frase, ¿no? El otro día vi Barbie otra vez. Y entonces se pasa de la Barbie estereotípica, ¿no? A la Barbie ordinaria. Y creo que es un poco lo que nos toca reconocer, ¿no? Que no somos las terapeutas ideales, somos las terapeutas humanas ordinarias, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí somos terapeutas que les duele lo que acompañamos, Sí. ¿no? Nos duele lo que le pasa a la otra persona, Claro. lo sabemos manejar, ¿no? Sabemos cómo poner los límites necesarios internos para no engancharnos con ciertas situaciones, pero eso no nos deja seguimos siendo compasivas, ¿no? Sentimos lo que le pasa a la otra persona. También, pues, somos personas que se enferman, ¿no? Que nos pasa también lo que nos atraviesa en el contexto, nos afecta, lo que nos pasa en la familia, en la pareja. Entonces, sí nos enfermamos, nos podemos enfermar. Tratamos de cuidarnos, ¿no? De ser responsables, pero sí nos enfermamos emocional y físicamente. También somos personas que necesitamos actualizarnos, ¿no? Eso también, pues, es demandante la carrera. Y sí, es cierto que yo creo que lo vamos a seguir haciendo porque además, bueno, en particular nosotras que lo disfrutamos tanto, creo que también somos personas que nos cansamos, ¿no? Porque claro que es pesado y desgastante también
acompañar desde la vulnerabilidad, desde los momentos más difíciles, pero también encontramos una gran satisfacción, una gran gratificación en lo que hacemos, ¿no? Disfrutamos lo que hacemos, y yo creo que sí tenemos como la vocación y el temple para estar ahí acompañando a infancias sin cuidados parentales, ¿no? A mujeres que viven violencia, sobrevivientes de violencia sexual. Sí que creo que para estar acá pues sí se necesita un temple. ¿Qué más podríamos decir de la terapeuta ordinaria? También se divierte, también echamos relajo, también nos gusta la fiesta, y también tomamos, ¿no? Y disfrutamos de las cenas ricas con la familia o con los amigues o ¿no? Con nuestros seres queridos, y necesitamos apapacho también. O sea, que eso también ya será en otro capítulo, pero nuestra red de apoyo pues le hace de la coterapia con nuestras terapeutas correspondientes, pero claro que necesitamos que nos consuelen, que nos apapachen, necesitamos mostrarnos vulnerables ante nuestros seres queridos y bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Mantenemos siempre la confidencialidad, eso sin duda, pero sí podemos decir necesito un abrazo. Estuvo rudo el día, ¿no? Claro, estuvo pesado, me presionaron, me exigieron, me cuestionaron, ¿no? O me dolió muchísimo, ¿no? A ver, también es real que cuando hay un caso que no podemos, también podemos decir no podemos. La terapeuta profesional ordinaria también hace referencias, o sea, hay casos que nos duelen bastante y que tenemos que derivar. O que hacemos como un equipo, que eso es algo muy bonito que hacemos en De Corazón, ¿no? Que si tenemos a nuestros psiquiatras aliados con los que trabajamos, que son lo máximo, que tenemos también entre nosotras a lo mejor alguien que es terapeuta familiar, lleva la parte de pareja de ese caso, y a lo mejor tú atiendes a la niña, niño, adolescente, y a lo mejor Moni a la persona adulta, y así, ¿no? Entonces, ese trabajo en redes, pues hace toda la diferencia. Claro. Así es. Oigan, pues vamos a ir cerrando este episodio, y me gustaría cerrar diciendo qué mensaje les gustaría dejar a los psicoterapeutas que están en formación. ¿Qué les dirían? Justo ahora que gracias a que todos y todas nos están comentando, hubo alguien que nos puso que estaba justo como en este proceso de terminar su carrera y que le estaba sirviendo mucho lo que decíamos. Yo creo que una de las cosas que diría es vayamos revisando nuestros mitos internalizados, ¿no? Para podernos hacer cargo de ellos y estar como en constante como revisión de qué tanto estamos cargando cosas que no son nuestras, ¿no? Que decidió alguien que hace un guión de Netflix, ¿no? Y entonces a lo mejor también decirle a la gente que vayamos como replanteando estos mitos y tratando de humanizar. Yo les contaba a Carmen y a Mar que cuando estábamos pensando en este tema, yo me puse a investigar qué decían, qué decía el internet, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es que dividían en dos, ¿no? Como mitos de la psicología y mitos de psicoterapeutas, psicólogos y psicólogas. Pero realmente sobre psicólogos y psicólogas había 3. Y todo lo demás era sobre la profesión. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy invisibilizados, ¿no? Entonces creo que está bueno como hacer esta mirada de, a ver, somos personas que trabajamos, que tenemos este trabajo, que estamos de este lado, pero para quienes están estudiando o o están por terminar, pues esta cosa como de, pues no nos carguemos con pesos que no son nuestros. Ok. Súper. Yo les diría que, que no se preocupen tanto por qué deben de decir o qué debe de suceder dentro de las sesiones. Encontrarán su estilo, encontrarán esa forma de conectar, de escuchar y de hacer trabajo dentro de las sesiones.
No hay un estilo, no hay un diálogo, no tenemos un diálogo, un libreto de si la persona tiene esto, hay que hacer estas preguntas. No, no lo hay. Entonces, eso, que confíen en que poco a poco encontrarán el estilo y que, claro, se vale preguntar, se vale mucho preguntar a otras personas, incluso entre su generación, o si hacen referencia a sus terapeutas, incluso de cómo lo lograron, ¿no? Porque a veces en las clases, en los libros, no hay un diálogo de paciente A, y entonces tú preguntas y dices solo hola, buenos días, con cara seria, ninguna expresión, por favor, no te vayas a reír en las sesiones, no vayas a llorar, no vayas a tocar, o sea, no, siempre y cuando la otra persona y ustedes mismes, lo crean conveniente y se sientan cómodos con ustedes mismos, ustedes mismes, que lo hagan, ¿no? O sea, que se permitan dar ese paso. Y ya hablaremos seguramente en algún otro capítulo, pero también la parte económica, ¿no? De cómo se hace la parte económica, que es un gran mito, Eso ¿no? merece un capítulo. Sí, claro, ¿no? Entonces, creo que eso, encontrarán su estilo, encontrarán la forma de hacerlo suceder y que no se vayan tanto con esas voces de otros colegas que hay afuera, que sí, algunos son como muy tajantes en esto debe de pasar y si tú haces esto en sesión, entonces no puedes seguir siendo terapeuta. Callar un poquito esas voces y cobijarse en un, justo en lo que hay casi en el corazón, cobijarse lo más que ustedes puedan con personas que sean su red de apoyo, que ubiquen, ¿no? Como esa contención que puedan llegar a tener de manera empática hacia sus dudas, no en un lado juicioso de cómo se te ocurrió preguntar eso, porque pues están empezando. Y hay una frase, ya finalmente, porque luego uno se extiende en esto, hay una frase que una maestra en la uni nos dio y que después fue mi terapeuta y que hoy en día anda haciendo cosas muy grandes, Fer Gasca, somos personas, al final de cuentas, ejerciendo una profesión y como toda persona nos vamos a equivocar en algún momento en las sesiones. Afortunado, lamentablemente. No somos robots para hacerlo siempre perfecto, pero saber que cuando nos equivoquemos tengamos esa humildad y esa humanidad de decir a la otra persona, oye, esto considero que no estuvo tan correcto o me gustaría hablar de este punto porque quiero saber cómo te sentiste, qué pasó y si moví algo, ofrecerte una disculpa, ¿no? Entonces, como eso, saber que nos vamos a equivocar en algún momento, pero tener esa humildad de reconocerlo, de trabajar, de reforzar esa parte y también aprender de esos errores. Ok, buenísimo. Pues yo me quedo con el principio de incertidumbre. Es imposible tener la certeza de que todo va a salir como pensamos que va a salir. Porque pues en esta relación humana que establecemos en el consultorio, y en realidad porque así es, así se mueve este universo, no podemos tener la certeza de cómo van a salir las cosas. Claro. Y está bien no saber. Con eso, sí, me gustaría como transmitirlo. Es algo que yo he aprendido y que me ha ayudado mucho a soltar. No pasa nada, no demerita nuestro trabajo, no nos hace menos profesionales, es simplemente algo que sucede. No podemos saber con certeza, así total. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar acá. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Les recordamos
pues denle like, prendan la campanita, compartan con las personas que ustedes consideren que le puede ayudar este podcast. Y pues les volvemos a dejar nuestras redes para que nos escriban. Recuerden que estamos aquí también para acompañarles a quien necesite el espacio, la contención de forma grupal o individual. Aquí estamos para acompañarles. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a estar hablando justo de infancias y adolescencias. Se viene bueno. Bueno, No se lo pierdan. cuídense, pasen bonitas fiestas.